a Nacho Damonte. Bueno, ahí está Nacho. Buenas noches, Maxi, ¿cómo te va? Estamos trabajando en el Vaticano, en estos momentos con la iglesia Santa María Mayor, donde va a descansar por última vez el Papa Francisco. Aquí es donde va a quedar el féretro el próximo sábado, luego del funeral que comenzará primero con el arribo del cuerpo del Sumo Pontífice hacia la Plaza de San Pedro. Allí tendrá su momento para poder todos los feligreses de la Iglesia Católica acercarse y dar su último adiós al Papa Francisco. Esto comenzará mañana, ¿sí? Cerca de las 11 de la mañana. La idea es que a las 9 ya esté el féretro colocado dentro de la Capilla Sixtina, donde se podrán acercar los distintos romanos, argentinos y personas de todas las nacionalidades que se han acercado hasta aquí para brindar el último adiós al que era el líder de la Iglesia Católica. Entre las otras novedades del día de hoy, Maxi, hay que contar que finalmente se confirma que el 5 de mayo se va a llevar adelante el cónclave entre los cardenales para terminar diciendo quién va a ser el reemplazante de Francisco. Se habla de un papa africano, se habla de un papa romano, se habla de otro papa europeo. En definitiva, hay entre 7 y 10 personas cardenales con chances de poder quedarse con el sillón de San Pedro y llevar adelante las misiones de la Iglesia por los próximos años. Además, también importante destacar que hoy han confirmado su presencia en el funeral, además del presidente de la Argentina, Javier Milei, también va a estar Donald Trump, va a estar Zelensky, presidente de Ucrania, no va a estar Vladimir Putin, ¿sí? Que ha confirmado a través de su vocería de prensa que no va a formar parte del velatorio, tampoco estará Xi Jinping, el líder del Partido Comunista de China, y además, bueno, tendremos la presencia de distintos funcionarios europeos, por supuesto Emmanuel Macron de Francia, también el canciller de Alemania, estarán los reyes de España, no así el presidente del gobierno español, hablamos de Pedro Sánchez, que por lo menos hasta ahora no ha confirmado su visita aquí al Vaticano. Nosotros mañana, Maxi, bien temprano en la mañana, vamos a estar en San Pedro, vamos a estar en la Plaza de San Pedro, esperando y viendo, por supuesto, el clamor popular y el amor que hay por Francisco en este país. Perfecto, Nacho, gracias. Nacho Damonte ahí desde Vaticano. Bueno, ya estamos con José María Poirier, que es periodista y director de la revista Criterio, y escribió en La Nación un artículo muy interesante sobre el legado del Papa Francisco. Está también con nosotros Federico Walsh, que es ex vocero y amigo de Bergoglio. Gracias por venir. Gracias. Está Federico Aurelio, consultor político, encuestador. Ahora vamos a hablar un poquito también con él de cómo está el panorama político y opinión pública en la Argentina. Estoy con Pablo Fernández Blanco y con Delfina Galarza. A ver, un resumen de algunas frases principales, y me interesa la visión de Poirier y de Federico Walsh respecto al legado del Papa Francisco y lo que significa y la repercusión que esto ha tenido a nivel mundial. A ver. Habemus Papam. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Impressionante, impressionante este momento. Tenemos un Papa latino. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Gran amigo, Cardenal Güemes, cuando en la segunda votación salí elegido, me dijo, no te olvides de los pobres. Claro, no, los pobres que yo, San Francisco, Francisco, punto. Entonces cuando me preguntaba el cardenal Rey qué nombre quiere ponerse, le dije Francisco. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. Y Jesús es el Señor de la locura y los quiere locos por la vida, los quiere locos para que den vida a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es para ofrecer, la vida es así, con este ejemplo. Yo apuesto a la bondad del pueblo argentino, ¿no? Al gran pueblo argentino salud, ciertamente. Es un gran pueblo. Y les pido un favor, recen por mí, recen por mí. Nos morimos y ¿qué pasa? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Bueno, le pregunto a José María Poirier, ¿qué ha definido usted al Papa Francisco como un reformador? No un revolucionario, sino un reformista.
Sí, en realidad el acierto estuvo en un título de Austin Ivory, un británico brillante, que escribe lo que fue la primera biografía importante y muy bien documentada sobre Bergoglio. Austin había estado en Buenos Aires varias veces, conocía muy bien la Argentina, nunca se había encontrado con Bergoglio. Es más, él apostaba por otras figuras latinoamericanas para el papado. Y de repente se encontró, fue muy interesante, porque él en ese momento cubría la información para la BBC en Roma, y entonces era uno de los pocos que sabía de qué estaban hablando exactamente, ¿no? Y creo que acierta, porque es un reformador. Capaz cabe esta observación, que muchas veces en los medios extranjeros se pensó en un papa revolucionario, y eso en el ambiente local fue visto por algunos muy tradicionalistas. Sectores más conservadores. Sí, como si fuera un izquierdismo. Nada más lejos de Bergoglio. Bergoglio nunca fue izquierdista, ni mucho menos. O sea, siempre tuvo dificultades con ese mundo. Más allá del trato estupendo que él tenía con las personas. Porque siempre, eso lo preservó siempre. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que decía Débora antes, era un hombre de una gran habilidad política. Entonces, pensar que fue llevado de un lado o de otro sin su consentimiento no es pensable. Eso es como muy ingenuo. Ahora, en el libro a mí me ha parecido interesantísimo, del escritor español Javier Cercas. Él escribe, es la última biografía que hay de Bergoglio. Él se declara ateo y marcadamente anticlerical. Y recibe una invitación para acompañar a Bergoglio hace 2 años al viaje a Mongolia. El tipo no lo podía entender. Dice, mire, discúlpenme, pero acá hay un equívoco. Ustedes no saben a quién están invitando. Y le dice, no, bueno, imagínate en el Vaticano, sí lo sabemos perfectamente, porque en el sentido diplomático el Vaticano, más allá de Bergoglio, que Bergoglio rompía muchos cánones, pero es una burocracia muy exquisita en ese sentido. Y dice, no, sabemos perfectamente y queremos que usted escriba un libro si acepta. Y el tipo dice, pero lo van a censurar. No, usted ponga lo que quiera, lo edita con quien quiere. Acá tenemos orden de no ocuparnos de eso, ¿no? Entonces él escribe y hay algunos aciertos, se informa muchísimo. Javier Cercas es un escritor notable y está desconcertado con este tipo. Dice, ¿qué hago? Acompañando al Papa y a Mongolia. Pero advierte una cosa que es muy interesante marginalmente, es decir, en Mongolia fue donde otro gran jesuita, Teilhard de Chardin, que fue muy cuestionado en la Iglesia y fueron prohibidas sus publicaciones hace 70 años. Fue allí, él era un científico, y haciendo estudios se interesó en muchos temas muy específicos. Pero él ahí empieza a escribir una obra fundamental que fue la Messe sur le monde, la Misa sobre el Mundo, que fue un libro extraordinario, pero que se publicó después que se había muerto. Él ya estaba en New York, donde había sido enviado. Y Bergoglio reivindica eso. Es fantástico, porque Bergoglio, a mi juicio, es un conservador popular. Un conservador popular. Claramente. ¿Qué duda puede caber? Si no, creo que quiere decir que estamos opinando sin conocimiento. Por supuesto, estas son todas palabras de terminología política que pueden ser interpretadas de una manera o de otra. Pero cuando dicen en algunos medios, bueno, era un amante de la teología de liberación, no. Si algo no soportaba era la teología de la liberación. Después él dice, no, es la teología del pueblo, pero es un término específico que la toma de otras figuras. Ahora voy a volver. Federico Walsh, ¿cuál es, según tu visión, lo que ha dejado como impronta el Papa Francisco?
Bueno, la impronta, el legado de Francisco, creo que fue haber puesto sobre la mesa grandes temas que hacia adentro de la iglesia y también hacia afuera se venían tratando, quizás no con suficiente fuerza, y también con un lenguaje que hizo que América Latina lo pudiera entender, ¿no? Muchas veces decíamos, bueno, Benedicto no nos llega, Juan Pablo II polaco, pero ahora teníamos un papa americano, en nuestro caso argentino, que podíamos entender que nos llegaba y con toda esa fuerza de, justamente, de latino, llevar adelante las reformas, la revolución, o la reforma, revolución en sentido positivo, de hacer lío, como decía él, de salir, o la reforma, y es eso lo que hay que ver de ahora en adelante, ¿no? Estos cardenales que los primeros días de mayo se van a reunir para elegir al sucesor de Francisco. Bueno, ¿para dónde van a rumbear? ¿Qué rumbo van a tomar de esto que Francisco dejó? Es decir, Francisco trató de darle una imprenta más progresista a la iglesia, más ayornada a los nuevos tiempos. Yo creo que sí, una iglesia ayornada a los tiempos. Temas concretos, no sé, matrimonio igualitario, el reconocimiento de los homosexuales. Hay cuestiones que él siguió siendo conservador, ¿no? Temas que no se discutían, pero que él permitía el diálogo. Es decir, bueno, la iglesia sobre el matrimonio opina esto, y esto va a seguir siendo así, o sobre los sacerdotes que sigan siendo célibes. Eso no quiere decir que no podamos discutir algunas situaciones particulares y en algunas regiones del mundo. Entonces, en algunos temas, un gran conservador, pero también con esa impronta progresista de me siento y escuchamos, empecemos un diálogo, una construcción, un camino juntos, a ver hacia dónde vamos. Delfina, tenés información y lo voy a sumar a Federico Aurelio, ¿sí? Sí, Maxi, no, están hablando recién de la impronta y la realidad es que, por supuesto, hubo muchísimas reacciones en todo lo que es el arco político. Si te parece, podemos repasar alguna de ellas y verlas ahora en relación a justamente lo que opinaban los líderes mundiales sobre la muerte de Francisco. No sé si tenemos alguna. Sí. A ver. Bueno, van a estar todos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, justo empezamos por Kicillof, digamos, pero cuando hablamos de los líderes mundiales hablamos de Obama, de Trump, justo empezamos por Kicillof. Pongámosle por eso, pongamos Obama, Trump, digamos, un poquito para ver desde afuera, y después vamos a ir para a nivel local. Obviamente vamos a ir por Cristina, por Macri, por los expresidentes, y después vamos a ir por el gobernador, y después si hay algún diputado o un concejal también lo metemos. Bueno, mira, acá lo vemos a Donald Trump, que además confirmó su asistencia al funeral del sábado, pero lo que decía el 21 cuando falleció Francisco es: descansa en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos sus seres queridos. Esto Maxi lo dijo desde su propia red social, Truth Social. Después lo tenemos acá del otro lado, podemos decir, de la grieta estadounidense, pero Barack Obama, que también, por supuesto, lamentándose acerca de su muerte. El Papa Francisco fue un líder excepcional que nos inspiró a ser mejores personas, con su humildad y sus gestos sencillos y profundos a la vez. Abrazar a los enfermos, atender a las personas sin hogar, lavar los pies a los jóvenes presos, nos sacó de nuestra complacencia y nos recordó que todos tenemos obligaciones morales con Dios y con los demás. Hoy Miguel y yo lloramos junto a todos los que en el mundo católico y no católicos encontraron fuerza e inspiración en el ejemplo del Papa. Que sigamos escuchando su llamado a nunca permanecer al margen de esta marcha de esperanza de viva. Esto es lo que decía Barack Obama ayer, Maxi, donde, por supuesto, la gran mayoría de los líderes mundiales se pronunciaron al respecto, y muchos de ellos además van a viajar, y destaco lo del viaje de Donald Trump, que va a participar del funeral del Papa Francisco el sábado. Bueno, y por supuesto, acá, mira, lo tenemos Emmanuel Macron, de Buenos Aires a Roma. El Papa Francisco quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres, unir a las personas entre sí y con la naturaleza, que esta esperanza renazca sin cesar más allá de él. A todos los católicos, a un mundo afligido, mi esposa y yo enviamos nuestros pensamientos. Emmanuel Macron, el mandatario de Francia. Bueno, Federico Aurelio, ¿cuál era la imagen que tenía Francisco en la Argentina? Bueno, no tenemos mediciones post fallecimiento, que
me imagino que debe estar en el cielo, digo, la imagen, ¿no? Cuando fue designado Papa, el 90% de los argentinos lo valoraban positivamente, pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue deteriorando el nivel de imagen del Papa. La última medición que teníamos, insisto, previo al fallecimiento, que fue de principios de este año, tenía prácticamente 60% de imagen positiva y casi 40% de negativa, que era un valor similar al que ya habíamos visto en una medición de finales del año pasado. Cuando uno ve la composición de esa imagen negativa, principalmente eran los que votaron a Milei o a Patricia Bullrich en el 2023, es decir, votantes mileístas y de Cambiemos, porque, como ustedes recordarán, en aquella lectura política que se hizo del Papa Francisco, muchos lo alinearon con el peronismo. Entonces, los no peronistas empezaron a tener una imagen negativa. Para mí, fue una demostración más de la irracionalidad que tiene la grieta, ¿no? Es decir, evaluar desde cualquiera cae en la una grieta óptica política, local, argentina, al jefe espiritual de la Iglesia Católica, demostraba que no había mucha profundidad en el análisis de la situación. Pero uno se encontraba permanentemente con esas opiniones de gente que simplemente por considerar que el Papa Francisco estaba cerca al peronismo, que a su vez es un desconocimiento del accionar de Bergoglio en aquella época, con las críticas que hizo en reiteradas ocasiones al gobierno de Menem y al gobierno de Kirchner, con lo cual tampoco tenían el conocimiento suficiente de lo que había representado la historia del Papa Bergoglio, pero en definitiva tuvo un deterioro desde su designación seguramente hasta el fallecimiento, donde debe haber vuelto a tener una imagen positiva prácticamente del 100%, pero no deja de ser llamativo que la grieta también llegó al Papa Francisco en la Argentina, ¿no? También llegó. Pablo, ¿tenés información de...? Sí, si te parece, Maxi, vamos a mezclar un poquitito todo este clima que estamos viviendo por la partida de Francisco con la cuestión política. Está claro que va a viajar Javier Milei, el presidente Javier Milei, a Roma. Va a viajar el jueves por la noche, concretamente a las 22, y por otra parte ya sabemos que declaró 7 días de duelo. Ahora, ¿quiénes van a acompañar a Javier Milei? Ya mismo los mostramos, ¿no? Van a ir con el presidente. Por un lado, su hermana, Karina Milei, también el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el canciller Gerardo Huertein. A ellos se suman la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también la ministra de Capital Humano, la que se encarga de la parte social en la Argentina, Sandra Petovelo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Y después también, Maxi, si querés te cuento cuáles son los líderes o... Sí, podríamos decir. Contalo. Líderes, sí. Dale, perfecto, seguimos entonces. Los expresidentes, concretamente, de la Argentina que van a ir o todavía no lo tienen confirmado. Bueno, Milei va a ir. Va a ir. Mauricio Macri está todavía con signo de interrogación. Sí, vayamos mostrándolo. Perdón, Macri no va. La que está con signo de interrogación es Cristina Kirchner y también Alberto Fernández. Con lo cual, a esta hora de la noche, cuando falta poquitito para que se empiecen a desarrollar los hechos allí en Roma, el único confirmado es el presidente Javier Milei. Te sumo una cosita, Pablo, en territorio porteño se habló muchísimo de que iba a viajar Jorge Macri. Finalmente hoy, confirmó que no lo va a hacer. Sí lo va a hacer el secretario de Relaciones Internacionales, que tiene que ver con Fulvio Pompeo, pero también, además, te sumo algo, quien está viajando ahora es el secretario de culto, Nahuel Sotelo, que va a recibir a lo que es la comitiva presidencial el jueves, luego del jueves por la noche, cuando arriben hacia Roma. Sí, va a haber una enorme cantidad de líderes mundiales que van a asistir. Hay que también tener en cuenta otra cosa. El propio Bergoglio decía, no viajen, no vengan, no gasten plata en esto, sean frugales. En principio, el presidente Milei, con la comitiva que acabamos de hacer referencia, van a estar viajando el jueves por la noche al Vaticano. Sumo, como hablábamos recién con José María Poirier, este tema de que el Papa había entrado en la grieta, ¿considera que es razonable, que... Bueno, eso depende mucho cómo uno piense la grieta, cómo la considere, etc. Es un argentino, más allá de su significación universal.
Y creo que en ese sentido estamos todos un poco en el baile. Pero creo que conviene distinguir. A ver, sus afinidades con el peronismo son ciertas, es un hecho. Lo que pasa, cuando muy bien se observaba, no con Menem ni con Cristina, porque de alguna manera Menem representaba una especie de peronismo abierto al capitalismo, y Cristina parecía presentarse como de izquierda. Y él, sus simpatías siempre estuvieron en guardia de hierro, es decir, en un peronismo muy tradicional, muy de derecha, si bien ese peronismo no empuñó armas. En ese sentido, hay cosas que son incuestionables. Bergoglio es un hombre de la paz, Bergoglio es un hombre realmente austero e interesado por los pobres, y veía con gran preocupación lo que estaba sucediendo en gran parte de América Latina y en la Argentina en particular. Eso es así. Ahora, después, basta ver con qué predilección recibía a ciertos personajes que uno no hubiera invitado a tomar un café a su casa nunca. Fíjense lo que decía el Papa Francisco de por qué no había visitado la Argentina. En esa entrevista con AP, pero también en esta que dio recientemente, confirmó que por momento no hay viaje a la Argentina. ¿Qué le diría a los que están decepcionados por eso, que son muchos, seguramente mucho más que sus críticos allá? Yo le diría dos cosas. Primero, que el viaje a la Argentina estuvo planeado. Sí, sí. En el 2017 y todo. Sí. ¿Qué pasó? Que Bachelet, justo en esa época, estaban las elecciones para el sucesor. Entonces hubo que tirarlo adelante. Y yo hubiera ido a Argentina en enero, fin de diciembre, lo cual no es imposible, y a Uruguay, Argentina. Entonces, terminado Chile, fui a Perú y dejé Argentina para más adelante. O sea, no hay una negativa a ir, estuvo planeado. Después lo que sucedió es que las cosas se complicaron de otra manera. Hubo 2 años de pandemia que tiró adelante viajes que había que hacer necesariamente, incluso a lugares que uno dice, ¿para qué fue ahí? No, había que ir, ¿no? Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda. Esto fue a los 10 años del papado, o sea, en 2023. En 2023. ¿Hay alguna otra explicación de por qué no vino? Yo creo que cabe la explicación del Papa. Esa explicación, y para esos años empezó también, ¿no?, con sus problemas de salud. Que terminaron de complicarle la agenda, ¿no? Finalmente no pudo venir. Bueno, vamos a sumar la información que tienen respecto a la sucesión, ¿no? Ahora, lo que se va a determinar cuándo se elige al nuevo Papa. A partir del, como decían bien en el móvil, a partir del 5 de mayo, esto puede ir del 5 al 10 de mayo, Maxi, y bueno, por supuesto, a ver, ¿cómo tiene que ver la votación? Pueden ser 4 votaciones por día, esto, digamos, así van a ser los encuentros, pero hay que decirlo, son encuentros de los cardenales, que hay preencuentros que ya se están suscitando, ¿no? Más allá de la formalidad. Acá vamos a aclarar, ¿quiénes eligen? Bueno, por un momento asistirán 133 cardenales menores de 80 años. Recordamos que había 135, pero hay 2 que no pueden asistir por enfermedad. La composición del cónclave será el más internacional hasta ahora, con solo un maxi 34% de electores europeos. Así va a estar conformado este cónclave. Mirá, seguimos avanzando. ¿Cuándo se elige? Bueno, el colegio cardenalicio es convocado para el cónclave y deben reunirse a más tardar 15 días después de producida la vacante. Por eso hablamos del 5 de mayo, que entiendo que es una fecha que está prácticamente confirmada. Donde se elige en la Capilla Sixtina durante el cónclave. Los cardenales, bueno, no tienen acceso, por supuesto, ¿no?, ni a los diarios, ni a la radio, televisión, celular. O sea, no pueden tener ningún tipo de estímulo del exterior cuando están en la asamblea, Maxi. Y las votaciones, bueno, se realizan, como lo decía, son 4 por día. El Papa es elegido cuando un único candidato tiene la mayoría de los 2/3. Y acá es cuando se da, viste, la famosa fumata que, bueno, la fumata blanca, pero acá hablamos de las fumatas, no debe quedar ningún documento de la votación y por eso es que en cada ronda se queman, ¿no?, estos papeletas, y el humo es negro cuando no hay acuerdo y, por supuesto,
tenemos la famosa el humo blanco cuando se elige un nuevo papa, ¿no? Y desde el balcón principal, bueno, se confirma esto en la Plaza de San Pedro. Y hay una gran polémica alrededor de un cardenal, concretamente Angelo Becciu. Hay una particularidad, es el primer cardenal que fue juzgado por la justicia penal del Vaticano, ¿sí? Fue juzgado y fue condenado, atención con esto, por varios hechos, pero sobre todo abuso de poder por un lado y también irregularidades en el manejo del dinero. Les cuento algo, la investigación probó que le había hecho perder dinero a la iglesia comprando un bien en Inglaterra por un lado y también haciendo una donación a una fundación dirigida por su hermano. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Este hombre es cardenal, ha perdido ciertos derechos como cardenal, pero en principio no fue expulsado o no habría sido expulsado del colegio cardenalicio. Él mismo considera que estaría en condiciones de votar, con lo cual se da esta situación absolutamente paradójica de que un cardenal que tiene que se le ha hecho una investigación penal, que ha sido condenado a 5 años y 6 meses, eventualmente podría llegar a votar para elegir al próximo papa. El Papa deja un legado dentro de los cardenales que puede ser su sucesor. ¿Quién puede ser su sucesor dentro de los cardenales de Roma? ¿O eso puede haber algo totalmente distinto? Alguien que tenga una línea totalmente distinta. Totalmente, puede suceder. Sí. Hay un dicho romano muy repetido, ¿no? En un cónclave, el que entra papa sale cardenal. Es decir, el que creía que llegaba, no llega. Ahí se ven algunas de las figuras, ¿no? De los que se están hablando. Que bueno, hay figuras sí, que están en un primer nivel. Una de las dificultades del colegio cardenalicio actual es precisamente que no se conocen muchos de ellos, porque salvo estas figuras como la del secretario de Estado, el arzobispo de Bolonia, el filipino, etcétera, que están muy en vista, ha nombrado tal cantidad de cardenales en los distintos países del planeta. Ese es Parolin, ¿no? Claro. Pietro Parolin, Pietro el secretario Parolin. de Estado, que era la mano derecha del Papa. Claro, es el segundo cargo en importancia en el gobierno. Pietro Parolin fue nuncio en Venezuela en la época de este actual gobierno, con muchas dificultades. Y es un hombre en el que Bergoglio puso mucha confianza, al estilo Bergoglio. Bergoglio no delega, manda él, dirige él. Eso es muy fuerte en Bergoglio. Lo hizo siempre acá, con los jesuitas, en la arquidiócesis. Entonces, ahí es muy difícil descubrir qué está manejando un secretario de Estado hoy, pero, bueno, es una figura de confianza, eso sí. Ahora, que él pueda influir en la elección es muy difícil. Que le haya dejado un sucesor. Y no puede. Sí, no creo que haya dejado un sucesor, pero que él haya nombrado el 80% de los cardenales, claro. Es un dato, ¿no? Hoy nos encontramos con que gran parte de los que tienen que elegir al sucesor son de una línea franciscana, digamos, o de estos países periféricos, ¿no? De esta internacionalización de la que hablabas vos recién. Sí, recién veíamos, ¿no? En pantalla, se podía decir como los que tienen y corríjame si me equivoco, los que tenían el visto bueno de Francisco, como, no sé si podemos volver a la placa, pero digo, mira, ahí está, Matteo Maria Zuppi, ¿no? Italiano, también por eso se habla por estas horas, romano, ¿no? De un, ¿cómo? Sí, es romano. Bueno, sí, él es arzobispo de Bolonia ahora, y un hombre de extrema confianza del Papa. Del Papa. Y por el otro lado también, por estas horas suena, ¿no? Resuena el nombre de Luis Antonio Coquín Tagle, el filipino, que sería quien maneja una agenda un tanto más progresista, por así decirlo. Podría ser, es un hombre muy interesante. Un clásico entre los papables, ¿no? Clásico entre los papables. Viene sonando. ¿Por qué? Y porque es una figura para un grupo octogenario relativamente joven, y por otra parte representaría un cambio de continente, un cambio, es decir, Filipinas es el país con más católicos en Asia, pero de todas maneras es Asia. Entonces ahí estaría. Yo creo que hay Pero en Asia el porcentaje de cristianos es... Bueno, en Filipinas sí, debe ser el 80% de la población, pero, el resto de Asia pero el resto debe ser bajísimo. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, el Papa hace un viaje
este que comentaba del libro. Y va a un país como Mongolia donde no hay cristianos. O sea, vos decís, bueno, quería hacerlo y lo hizo. Por eso que es muy cuestionable por qué no vino acá. Y hubiera podido venir, pero no, evidentemente decidió no venir. Ahora, el gran tema para él es China. China es su misión, es la misión de los jesuitas, es llegar a China. Desde la época de un famoso Matteo Ricci. Milei inmediatamente, obviamente, emitió un tuit en el cual, obviamente, lamentó, creo que, no quiero, quiero ver textual el tuit, creo que decía algo así como, ahí está, con profundo dolor, me entero esta triste mañana, el Papa Francisco falleció hoy y se encuentra descansando en paz, a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor, e inmediatamente confirma el viaje, ¿no? Está dentro de los presidentes que va con una comitiva reducida, pero que va. Vos contabas, Federico, que bueno, claramente Milei mostró una reconciliación con el Papa, ¿no? Inmediato, incluso hizo otros gestos también en algún momento pero parte de sus seguidores o del núcleo duro no se reconciliaron. No. Y bueno, parte de esto que... Porque se lo asocia al peronismo. Exactamente. Entonces, independientemente... Pero si bien 60% de imagen positiva, eso supera hoy al no, por eso es que no son todos, es una parte de ellos. Claro. ¿No? Pero bueno, pero sí Milei había logrado la reconciliación con el Papa mucho antes del fallecimiento en los encuentros que tuvo previamente, ¿no? Es decir, que él había zanjado esa diferencia. Lo que pasa es que parte de los seguidores de él no la zanjaron. De los seguidores no lo zanjaron. No, porque nada, de vuelta a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Se incorporan en esta cuestión de la grieta política y creen que todo tiene que ingresar por esa vía y no lo evalúan desde la óptica religiosa y espiritual, sino que lo evalúan desde una óptica política local de la Argentina. Dentro de la grieta política. Así es. Es decir, con la idea de que esto es binario. Ahora, siempre se dijo, ¿no? Y los papas influían en la elección argentina, es decir, el Papa, que hemos tenido 13 años de Papa y hemos tenido muchos Francisco, presidentes distintos. Y algunos decían, bueno, el Papa, más allá de los gestos, y era peronista y demás, mirá la cantidad de elecciones en esos 13 años que perdió el peronismo en las provincias de Buenos Aires y demás. Algunos dicen, bueno, no, es decir, el que quería al Papa no lo quería por una cuestión política, digamos. Totalmente. Era una cuestión de fe, es una cuestión que inspira otras cosas. Absolutamente, fíjate. Creo que vos lo dijiste en algún momento. 2015... Digamos, no hagan campaña. ¿Te acordás que en alguna campaña incluso han hecho campaña a favor, usando al Papa, con afiches y demás, y en otras campañas en contra, y no influyó? Y el peronismo perdió durante el papado de Francisco 2015, 2017, 2021, 2023, bueno, 4. Claro. Sí.